Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde tengo un trocito de palabra que el Señor me daba. Voy a intentar no darlo en la tarde. Mira, sin más preámbulos, la palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante. Dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Amén a su palabra. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Amén a su palabra. Porque no he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ese es el contexto de esta historia. Porque al igual que el agua y el fuego no son compatibles, las tinieblas y la luz tampoco son compatibles. Porque hay cosas que quizás nosotros las veamos factibles, pero verdaderamente no es como nosotros creemos que son, sino verdaderamente como el Señor ha indicado que son. Nos está advirtiendo de un evangelio en el cual tienes que afirmarte que no es el evangelio de todo lo bonito, que no es el evangelio en vente a la iglesia que se van a quitar tus problemas. Le está diciendo, no traigo el evangelio en el cual todo es de color de rosas, sino que les está diciendo, seguirme tiene unas consecuencias, y no solamente tiene unas consecuencias, sino que tienes que desgastarte por mi obra, que tienes que quitar cosas que no me agradan, que tienes que dar cosas tuyas, ofrecerme. Porque verdaderamente nos han vendido muchas veces un evangelio de color de rosas, en el cual no hay problemas, no hay dificultades. Vente a la iglesia que todo se te va a solucionar. Pero verdaderamente vienes a la iglesia y quizás el Señor te toca y sales gozoso, pero sales a la puerta de la calle y te sigues enfrentando a los mismos problemas que tenías anteriormente, con otra actitud, pero los problemas los sigues teniendo. Porque verdaderamente el Señor nos deja las cosas claras en su palabra, que el camino del Señor no es un camino de color de rosas. Dice su palabra que su camino es estrecho y angosto, el camino que lleva a la salvación. Sin embargo, el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, porque el evangelio no es fácil. Hay a veces que intentamos adaptar nuestra vida al evangelio, pero no tiene que ser nuestra vida la que se adapta al evangelio, sino que el evangelio tiene que venir a nuestra vida, golpearnos de tal manera que cambie no solamente nuestro exterior, sino que primeramente en nuestra vida dé ese golpe de estado, como decían algunos predicadores, ese cambio que tiene que producir en nuestro interior. Porque verdaderamente cuando no conocíamos al Señor, quizás puedes decir que todo te iba incluso mejor. ¿Por qué digo incluso mejor? Porque tenías amistades, te relacionabas con la gente. Pero sin embargo ha venido a la presencia del Señor, el Señor ha dado un golpe en tu vida y verdaderamente ha dicho, Señor, ¿pero qué me está sucediendo? Si antes me iban las cosas mejor, si antes tenía economía, tenía un trabajo, tenía amistades, tenía con quién relacionarme, y ahora, Señor, verdaderamente no me encuentro en esa situación. Porque verdaderamente el que se encuentra con la verdad tiene que cambiar su vida. Porque en el mundo, la gente del mundo se relaciona entre sí. Mira, dice la palabra del Señor que Jesús caminaba entre Galilea y Samaria. Samaritanos y judíos no se llevaban. Pero dice que fuera, sabéis que cuando había un leproso era echado de la ciudad. Dice que fuera había 10 leprosos. 9 eran judíos y 1 era samaritano, porque lo dice la palabra. Dice que desde lejos le llamaron, Jesús,
sánanos. El Señor extendió su misericordia y les dio un mandato. Y les dijo, mira, iros donde el sumo sacerdote y mostraros delante de él. No les sanó en el instante, pero dice que cuando iban de camino, sus pieles se regeneraron y cuando se presentaron delante del sumo sacerdote, estaban limpios. De tal manera que uno de ellos dice que volvió donde estaba el Señor. Se tiró de rodillas y le agradeció aquello que había hecho por él. Y le preguntaron, ¿no eran 10 los que había? Sí. ¿Dónde están los otros 9? No lo sabemos. Solamente ha venido este que es extranjero, que es samaritano. ¿Sabéis que samaritanos y judíos no podían estar juntos porque eran contrarios, porque no se soportaban? Dentro de la ciudad no podían estar juntos, pero sin embargo fuera de la ciudad los 10 caminaban juntos. ¿Sabes una cosa? Cuando el pecado llega a nuestra vida, da igual quién sea, cómo se llame, si son o no son, si se relacionan o no se relacionan, porque fuera de este lugar, y cuando digo este lugar no me refiero a las 4 paredes de la iglesia, porque fuera de este lugar todo vale, porque hay que pagar un precio. Aquellos leprosos dentro de la ciudad no podían estar juntos, pero fuera de la ciudad sí. ¿Saben lo que simboliza la lepra? La lepra es una enfermedad que simbolizaba el pecado. Me está enseñando la palabra que fuera de esas 4 paredes, fuera de la ciudad, no se relacionaban entre ellos. Porque quiero decirte algo en esta tarde. El pecado no distingue ni a nadie ni a nada. Y fuera de este lugar, da igual lo que haya sido, lo que seas, vale todo. Es el evangelio de la gracia, entre comillas, para que me entendáis. Todo vale si no pasa nada. Si tú lo haces y yo también lo hago, no pasa nada. Pero cuando tienes un encuentro personal con el Señor, el Espíritu Santo viene golpeando nuestra vida, de tal manera que el cambio no solamente se exterioriza afuera, porque los demás lo ven a través de tu exterior, pero primeramente tiene que interiorizarse dentro. Y aquello que antes veías como normal, llega un momento que no lo ves como normal. Porque esos 10 leprosos cuando estaban fuera tenían una relación entre ellos, pero cuando esos se sanaron, cada uno se fue a sus ciudades. Quiero decirte que hemos sido sanados de la enfermedad del pecado a través de la sangre de Cristo. Y aquello que antes que decíamos que valía, ya no vale, porque es el tiempo de pagar un precio. Porque el mundo está contaminado del pecado, y el pecado es algo que contamina nuestra vida, y para los de fuera da igual, todos se juntan, todo está revuelto, no pasa nada. Pero cuando decides pagar el precio y decides aceptarle como tu Salvador, es el tiempo de que hagas como este leproso, que volvió a darle las gracias al Señor, y no solamente le dio las gracias, sino que se volvió a su ciudad. Quiero decirte que si has pagado el precio y has aceptado al Señor como tu Salvador, ya no todo vale para ti ni para mí. Ya no podemos volver a ser los mismos. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que en la cueva de Adulán se juntaban afligidos, endeudados y de amargura de espíritu. Se juntaban gente que tenía la misma situación, gente que verdaderamente tenía sus problemicas, pero se juntaban todos en el mismo lugar. Porque hay a veces que cuando el pecado golpea nuestra vida, cuando las incorrecciones golpean en nuestra vida, cuando la forma de caminar correcta golpea nuestra vida, ¿sabe lo que hacemos? Buscamos refugio. Pero ¿sabe dónde buscamos refugio? No lo buscamos en la presencia del Señor, lo buscamos en los demás. ¿Sabes por qué? Para así ver cómo los demás justifican mi pecado, para así ver como que mi pecado no tiene tanta importancia porque el que está al lado también lo hace, para así ver también como que lo que estoy haciendo, que es inmoral, lo veo como algo moral. ¿Y sabes por qué? Porque no busco el encontrarme con el Señor, sino el justificar mis actos. Dice la palabra que Saúl tuvo un mandato del Señor que le dijo: extermina al pueblo de Amalek. Y Saúl, cuando fue a la batalla, mató a niños de pecho, mató mujeres, mató hombres, mató todo. Pero ¿saben lo que dejó? Dejó al rey
y dejó a lo mejor del ganado, con el único propósito que él decía, para sacrificárselo al Señor. Pero cuando Samuel fue enviado por el Señor y dijo: anda, vete allí, porque este Saúl no me ha obedecido. Y cuando llegó Samuel, le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Yo no he hecho nada, he obedecido la palabra del Señor. Pero ¿cómo vas a obedecer la palabra del Señor si está escuchando el ruido de los animales? Yo no, fue el pueblo el que me lo dijo. Fue el pueblo el que me lo dijo. Y quizás el pueblo le dijo lo que tendría que hacer, pero verdaderamente la responsabilidad no caía sobre el pueblo. La responsabilidad caía sobre Saúl, porque el mandato del Señor lo tenía Saúl. Y Saúl, en vez de cumplir la voluntad del Señor, no la hizo. Hizo lo que el pueblo le dijo. ¿Por qué? Porque intentó justificar su pecado y lo que había hecho con el pueblo. De tal manera que cuando Saúl fue llamado la atención de parte de Samuel, fue desechado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad era toda de Saúl. Hay a veces que nos olvidamos de nuestras obligaciones espirituales. ¿Y sabes cómo intentamos justificarnos? Con lo que los demás hacen, con lo que hace el pueblo. ¿Para qué voy a orar si mi hermano pastor no ora? ¿Para qué voy a hacer esto si el otro no lo hace? ¿Para qué voy a leer tu palabra si ninguno lo hace? Pero quiero decirte en esta tarde, tú que has tenido un encuentro personal con el Señor, tu mirada no tiene que estar fijada en el hombre, en lo que hagan y lo que dejen de hacer. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es que hay a veces que nos perdemos por mirar tanto en los movimientos que hace el hombre, y verdaderamente tenemos que mirar lo que el Señor nos indica en su palabra, lo que su palabra nos enseña. Porque quiero decirte algo, hay a veces que buscamos la culpa en los demás. Señor, estoy así porque el pueblo no me acompaña. Pero verdaderamente Saúl tenía que haber dicho: Señor, perdóname, porque aunque el pueblo me ha dicho esto, soy yo el que he adquirido ese compromiso contigo. Hay a veces que los problemas, las dificultades, todo lo que rodea nuestra vida viene golpeándote tu mente, tu corazón, tu forma de ser. Y verdaderamente cuando nuestra vida tropieza, buscamos culpables en todos los lugares. Pero cuando verdaderamente te das cuenta que el único culpable de tu situación eres tú, por no intentar restaurar tu relación con el Señor, si no lo haces, tu vida jamás va a cambiar. Porque el camino del Señor es un camino muchas veces de soledad. ¿Y por qué digo de soledad? Porque cuando tú conoces al Señor verdaderamente, muchas veces te tienes que desprender de muchas cosas. De amistades, te tienes que desprender de gente que antes te rodeaba. Y cuando te quieres dar cuenta, no sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado, y has dicho: Señor, pero si estoy solo, estoy rodeado de gente, pero a la vez estoy solo. Pero quiero decirte algo, mejor es la soledad de la justificación que la compañía del pecado. Prefiero estar solo y decir que estoy solo, pero que tu sangre me justifique, que estar rodeado de gente cuando verdaderamente soy culpable. Saúl podía haber reconocido su error y haberle dicho: Señor, perdóname, aunque el pueblo ha dicho esto, Señor, pero yo soy el culpable. Quizás perdería el apoyo del pueblo, pero su vida sería justificada por haberse arrepentido y haber reconocido lo que había hecho. Sin embargo, bailó al son que el pueblo decía y prefirió estar rodeado de aquel pueblo que le indujo solamente a pecar. Aunque estuviese acompañado, verdaderamente su corazón estaba solo. Porque cuando tú decides seguir al Señor, aunque verdaderamente te encuentres solo, no estás solo, porque el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando tú decides no aceptar al Señor y no seguir los caminos del Señor, aunque verdaderamente te encuentres rodeado de gente, verdaderamente estás solo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros origina un vacío que solamente lo puede llenar el Espíritu Santo. Así que te animo desde este lugar a que cada día de tu vida te intentes consagrar más para el Señor, a que si verdaderamente tropiezas y tienes un error, no te intentes justificar y buscar tu justificación en lo que los demás hacen, sino que solamente te centres en darle la gloria y la honra al Señor, reconociendo lo que somos hombres pecadores, para que así la sangre de Cristo, que fue derramada hace más de 2000 años, venga cubriéndonos con su sangre y venga limpiándonos de todo el pecado que nos asedia. Decía el versículo 36: y los enemigos del hombre serán los de su casa.
cuando tú crees a Cristo, quizás te tengas conflicto, no solamente con la gente de este mundo, sino que verdaderamente en tu propio hogar, entorno familiar, tu familia que todavía no conoce al Señor, todo lo que te rodea. Pero mira lo que dice la palabra, Amós 3:3. ¿Andarán dos y no estarán de acuerdo? Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando os vituperen, porque de vosotros es un galardón. Aunque camines en este camino y decidas seguir al Señor, aunque se levanten problemas y dificultades, y no solamente eso, sino que sigas caminando en el Señor, y aunque tu entorno y todo lo que te rodea, no solamente tu hogar, tu trabajo, tu familia, tus padres, todo lo que te rodea, quizás no conozcan al Señor, y no solamente no conozcan al Señor, sino que encima murmuren y vituperen acerca de ti, la palabra dice que tenemos un galardón grande con el Señor. Porque sabes una cosa, es el Señor el que te justifica. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés estaba caminando por el desierto con el pueblo, dice que Moisés se quedó viudo y se juntó con una mujer que era cusita. Cusita era de piel oscura, para que me entendáis. Y dice que Miriam y Aarón le empezaron a criticar y le dijeron que si el Señor no solamente él usaba a él, sino que también podían haber usado a alguno de ellos, porque le empezaron a menospreciar porque se había juntado con una mujer que era de piel oscura. De tal manera que el Señor hizo un llamado y le dijo, presentaros aquí delante de la puerta. Dice que descendió como columna de humo, y cuando se presentaron María y Aarón, le dijo, mira, os voy a decir algo. A vosotros os voy a hablar por profecía, por sueños, por visiones, pero a mi siervo Moisés le voy a seguir hablando cara a cara. De tal manera era que como estaba murmurando, dice que a María le vino una lepra blanca y le tuvo que expulsar durante 7 días del campamento. Y Moisés y Aarón empezaron a interceder al Señor para que el Señor le quitase esa lepra. Y gracias a la misericordia que el Señor extendió a través de la oración de Moisés, María quedó limpia. Pero dice la palabra del Señor en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quiero decirte en esta tarde que aunque te encuentres en un ambiente hostil, que quizás tú eres el único o la única que conoce de tu familia al Señor, que verdaderamente todo lo que te rodea, o hay personas de tu ambiente, de tu hogar, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, que no conozcan al Señor, no te desanimes y sigue caminando en los caminos del Señor, porque ¿quién es el que justifica? Cristo es el único que te puede justificar delante del Padre, y es mejor la justificación de Dios que toda la aprobación que el mundo te pueda dar, porque la aprobación del mundo se van a quedar en 4 aplausos, pero la justificación de Dios se va a quedar en un pase directo al reino de los cielos. Así que cuando nuestros ojos se cierren, verdaderamente nos podremos encontrar con el Padre cara a cara. Así que continúa en este camino, aunque los que están a tu alrededor no conozcan al Señor, aunque tu familia no conozca al Señor, aunque tu entorno, tu trabajo no conozca al Señor, no te desanimes y continúa en los caminos de Dios. Dice en el 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No está haciendo apología de que no tengas que amar a tus seres queridos, sino que lo está comparando de que los pongas en primer lugar, y sobre todo está hablando de personas que no conocen al Señor. O sea, si yo conozco al Señor y mi hijo no conoce al Señor, ¿tengo que amar a mi hijo? Claro que le tengo que amar, pero verdaderamente las cosas del Señor tienen que estar por encima de mi ser, de todo lo que me rodea, de mi familia, de mis pensamientos, de todo lo que tengas en tu vida. Tiene que estar siempre el Señor por encima. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Porque Dios tiene que ser el primero. Dios es un Dios celoso que te cela. Y Dios no te quiere compartir con nadie. Hay a veces que el conocer a Dios es algo que es muy bonito para el cristiano, pero verdaderamente es un conflicto para aquellas vidas y aquellos lugares donde verdaderamente no se conoce a Dios. Mira, dice la palabra del Señor que Sodoma y Gomorra eran unas ciudades de pecado. De tal manera que cuando Abraham tuvo esa conversación con Dios y le dijo, Señor, porque el Señor le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acordó de que su sobrino Lot estaba allí.
Dijo, Señor, si hubiese 50 justos, no la destruiría. Señor, perdóname, y si hubiese 40, y si hubiese 30, y si hubiese 20, de tal manera que llegó hasta que si hubiese 10, dijo, si hubiese 10 justos no la destruiría. Pero como el Señor sabía el corazón de Abraham, que su corazón estaba por su sobrino Lot, y el Señor no toma al inocente por culpable, ni al culpable por inocente, sabía que Lot era inocente, decidió sacarle de ese lugar, envió a ángeles para que fueran a ese lugar. Y dice que de tal manera que los ángeles los tuvo que esconder Lot en su casa hasta el día siguiente, cuando por la mañana decidió sacarlos de la ciudad. Todos saben la historia. Cuando decidió sacarlos de la ciudad, les dio un mandato y le dijo, mira, va a caer fuego y azufre del cielo. Lo que tenéis que hacer es continuar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Pero dice la palabra que Lot salió con sus hijas y con su compañera. Pero el corazón de la compañera de Lot no estaba en las cosas de Dios, sino que seguía todavía en Sodoma y Gomorra. De tal manera que cuando iban, yo me los imagino que cuando iban corriendo, esta mujer miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Saben lo que hizo Lot? No se dio la vuelta para decir a ver qué le había pasado, sino que continuó caminando, porque era más importante el obedecer la palabra del Señor que verdaderamente antes que sus sentimientos y que sus pensamientos. Quiero decirte algo, por encima de tus sentimientos y de tus pensamientos está la voluntad del Señor. Hay a veces que te haces preguntas, Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Estoy tomando las decisiones correctas porque mi corazón me dice una cosa, pero tu palabra me dice otra. Quiero decirte en esta tarde que por encima de nuestros sentimientos está la voluntad del Señor. Y Lot entendió que tenía que obedecer la palabra del Señor antes que hacer todo aquello que estaba en su corazón y en sus sentimientos. La palabra nos habla también de un hombre llamado Ezequiel. Era un profeta del Señor. Y el Señor le dijo, Ezequiel, te voy a quitar la luz de tus ojos, pero no quiero ni que te pongan luto, ni que llores, ni que hagan nada. Dice, y por la mañana se fue la luz de mis ojos y por la tarde estuve profetizando. Era una situación muy dura para Ezequiel. Había perdido a su compañera, la luz de sus ojos. Y el Señor le había dicho, no quiero ni que te pongan luto, ni que endechen, ni que lloren, ni que hagan nada. Solamente que cumplan mi palabra. Y Ezequiel prefirió obedecer la voz del Señor antes que sus sentimientos. Yo creo que en una situación como la de Ezequiel, Dios quiera que no la vivamos nunca. Pero Ezequiel nos muestra que por encima de nuestros sentimientos, sea cual sea, tiene que estar siempre la voluntad del Señor. Con esto no te estoy diciendo que no tengas que amar ni a tu compañero, ni a tu compañera, ni a tus padres, ni a tus familiares. Todo lo contrario, tienes que amarlos más que nunca. Pero que tienes que entender que siempre por encima de todo tiene que estar la voluntad divina del Señor para nuestras vidas. Dice en el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz, hay muchas veces que lo tomamos como vienes con tus problemas, tus aflicciones, vienes con tus pecados que quizás todavía no se los has entregado al Señor, tus vicios, tus ataduras, te las echas al hombro y tienes que seguir por el camino de la perfección. Y eso no significa tomar tu cruz y seguirle. Tomar tu cruz y seguirle es que la lleves para morir con Él. Mira, Cristo habla aquí de la cruz. Y los judíos estaban familiarizados con la cruz. ¿Por qué estaban familiarizados con la cruz? Porque mira, dice que había, en la época de Antíoco Epifanes, había un hombre llamado Alejandro Juneo, que saben lo que hizo, era de los macabeos, y crucificó a 800 fariseos. O sea, en el pueblo de Israel sabían lo que era la crucifixión y sabían lo que era llevar la cruz. Aquel reo que era condenado a muerte tenía que cargar su cruz y llevarla hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y Cristo, adelantándose aquello que iba a hacer y que iba a padecer, les dijo, el que no tome su cruz no es digno de mí. Porque Cristo luego cargó su cruz, una cruz que pesaba, dice, alrededor de 136 kilos, durante 600 metros, y caminó con ella, porque se dio en la cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Pero aquí a los judíos les estaba diciendo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que llevar tu cruz para morir, pero no para morir físicamente, sino para morir las pasiones, los deseos de la carne, con el único motivo de que cuando nosotros morimos, dejamos que Cristo sea el que imparta vida dentro de nosotros y nos regenere y nos resucite para su gloria. Porque el único camino para la salvación es que dejar que el Espíritu Santo venga dentro de tu vida, venga regenerándote, venga mudándote de un viejo hombre a un nuevo hombre, de tinieblas a luz, y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra completa sobre nuestra vida.
Pero hay muchas veces que nos desvinculamos de la cruz. Lo que estaba haciendo el Señor cuando dice toma tu cruz y sígueme, es que públicamente te vincules con Él, con lo que el Señor quiere que tú hagas. Porque aquellos presos que llevaban su cruz, aquellas personas que eran condenadas, he dicho presos, pero aquellas personas que eran condenadas para ser ejecutados en la cruz, públicamente la gente les veía y estaban confesando que iban a morir en una muerte de cruz. Cuando Cristo dice que tomes tu cruz es que te vincules con las cosas de Él, que no te avergüence el Evangelio, que adquieras un compromiso cada día con el Señor. Pero hay en ciertos momentos de nuestra vida que nuestras palabras pesan más que nuestros hechos. Pedro se vio vinculado en ello. Señor, todos estos te van a entregar, pero yo no. Ay, Pedro, ¿por qué has dicho esto? Si antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Y así hizo. Antes de que cantó el gallo 3 veces, Pedro le negó. Pedro se desvinculó por un momento de la cruz. De tal manera que Cristo tuvo que venir después y con 3 me amas, volver a producir en él ese aliento y esa vinculación que verdaderamente el Hijo del Hombre se había dado en la cruz del Calvario no solamente por los pecados de la humanidad, sino también por los suyos. Y le hizo comprender verdaderamente que Pedro, sin la cruz y sin Cristo, no era nada. Quiero decirte en esta tarde, vincúlate con las cosas del Señor, vincúlate y comprométete con la obra del Señor. Porque verdaderamente sin el Señor no somos nada. Quizás muchas veces decimos, Señor, quiero prosperar en esto, en lo otro, económicamente o materialmente. Pero todo eso pasará. Dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanecerá. Quiero decirte que no hay cosa más bonita que vincularte con las cosas del Señor. Así que adquiere compromisos con su presencia, adquiere compromisos con su palabra, porque las cosas terrenales van a terminar pasando. Y solamente cuando venga el día de nuestro fin, solamente aquellos que se hayan vinculado con la cruz, aquellos que han decidido pagar el precio, aquellos que han decidido caminar en los caminos del Señor, son aquellos que van a poder abrir sus ojos y disfrutar de aquello por lo cual tanto lucharon durante todo este tiempo. Sigue luchando por el Evangelio, sigue luchando por tu casa, sigue luchando por la obra, sigue luchando por todo lo que Dios ha entregado en tu mano. El 39, ya voy a terminar. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí, éste la hallará. Nos está enseñando de que no nos tenemos que apegar tanto a las cosas de este mundo. Hay a veces que nos apegamos tanto a las cosas de este mundo que verdaderamente las ponemos en primer lugar antes que Cristo. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Dice Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Pablo se había desentendido tanto de las cosas del mundo y se había pegado tanto a las cosas del Evangelio que lo único que le importaba es que Cristo viviese dentro de él. Y tiene que decir, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Porque no le importaba nada ni nada de lo que le pudiese suceder. Lo único que le importaba era que él fuese útil para servir a la obra del Señor. Que no te importe nada en este mundo, solamente servirle al Señor. Que tus 5 sentidos estén siempre puestos en las cosas del Señor. Que solamente decidas caminar por los caminos del Señor. Porque el camino que caminamos en esta vida es un camino corto. Lo que el Señor quiera que camine para cada uno de nosotros, pero lo que nos espera es una eternidad. Por eso quiero animarte desde este lugar a que no te desanimes y sigas caminando en los caminos del Señor. Que el Evangelio es muy costoso, sí. Que el Evangelio es muy difícil muchas veces, pues sí. No es un camino de rosas, no, que no es un camino de rosas. Pero mira lo que dice la palabra. Nos enseña la palabra que seguir a Cristo te hará verte rodeado de gente y a la vez estar solo. Pero dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti y Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará, y no temas ni te intimides. Aunque muchas veces el seguir a Cristo te encuentres solo, Dios va a estar contigo. Pero aunque quieras seguir a Cristo, muchas veces tendrás conflictos de la gente que no le conoce. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 2:9, Él guarda los pies de los santos, mas los impíos permanecen en tinieblas, porque nadie será fuerte de su propia fuerza. Aunque muchas veces los que están a tu alrededor no conozcan al Señor, el Señor guarda tu vida, guarda tu hogar y guarda todo lo que te rodea. Incluso tu propia casa. Isaías 41 del versículo dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos.
serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contiendas contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosas que no es aquellos que te hacen la guerra. La palabra nos lanza promesas que aunque la gente te vitupere, aunque la gente piense muchas veces cosas feas de ti, si tú sigues en los caminos del Señor, no se dormirá el que aguarda a Israel. El Señor es tu fiel defensor. El Señor, dice la palabra, mía es la venganza, yo soy el que paga. El Señor es el que venga a tu vida. No tienes que hacer nada, solamente confiar y seguir en los caminos del Señor. Pero sigue diciendo la palabra. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en... Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en... Y sobre todo poner las cosas del Señor, todo lo que te rodea, por encima de tus sentimientos y de tus pensamientos. Mira, te llevará incluso el aceptar al Señor y seguirle como tu Salvador, te llevará incluso hasta morir nuestro yo y renunciar a nuestra persona. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujeres, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Quiero decirte algo en esta tarde. Aunque muchas veces tengas que morir a tu propio yo y renunciar a muchas cosas que el mundo te ofrece, verdaderamente es el Señor el que paga. Y el Señor te dará la recompensa que merezcas en tu tiempo, cuando verdaderamente el Señor venga a darnos esa recompensa. Quiero animarte desde este lugar, que el camino del Señor es un camino difícil, no es un camino de rosas, pero es el tiempo de decidirte si verdaderamente quieres pagar el precio. He empezado diciendo el versículo que leía, que el Señor dice que no he venido a traer paz sino espada. No he venido a traer paz sino espada. No es un evangelio fácil. No todo te va a salir bien. Hay a veces que las cosas te van a salir mal. Y no por estar en los caminos del Señor, todo es un camino de rosas. Hay a veces que tienes problemas, que tienes dificultades. Hay a veces que se te levantan enemigos. Hay a veces que te viene el problema y te tribula de tal manera que intentas abandonarlo todo. Hay a veces que dice la palabra en que incluso hasta los de tu propia casa, tus hermanos, tus familiares, todo lo que te rodea, acechan contra ti. Pero quiero decirte que aquellos que deciden pagar el precio son justificados por la sangre de Cristo. No te olvides de que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Termino con una anécdota. Dice que había un monje en un monasterio, y dice que ese monasterio era visitado por turistas. Dice que llegó un turista y le estuvo observando y se decidió a hablar con él, y le veía a este monje contento y feliz, y le dijo: te admiro verdaderamente, te admiro porque has renunciado a muchas cosas, has renunciado a tener una vida plena, has renunciado a la tecnología, has renunciado a ser como los demás. Y este monje le dio una respuesta, le dijo: yo también te admiro a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes pensar que yo he renunciado a todas estas cosas, pero yo pienso que tú has renunciado a la verdad y la vida, porque verdaderamente lo único que necesito es tener a Cristo en mi vida y en mi corazón, y todo lo demás sobra, todo lo demás es secundario, todo lo demás son añadiduras. Quiero decirte en esta tarde: busca al Señor, ten un encuentro personal con Él cada día. El evangelio no es nada fácil, es dificultoso. Hay a veces que estarás en las nubes, hay a veces que estarás en la tierra, hay a veces que todo te irá bien, hay a veces que todo te irá mal. Pero quiero decirte que cuando te vaya bien, sigue pagando el precio, pero cuando verdaderamente te vaya mal, sigue pagando el precio, porque el Señor es el que da la recompensa, porque el hombre no te puede dar nada, lo dice su palabra. Maldito el varón que confía en otro varón, pero bendito el hombre que confía en Dios. Cuando tu confianza está depositada en Dios, todo lo que haga el Señor para tu vida va a ser para bien, porque lo dice su palabra, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. En otra versión dice: cooperan para bien. O sea, todo lo que tú haces es porque el Señor lo va intentando cooperar para que tu vida vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. No sé cómo estás en esta tarde, si estás pasando un momento de dificultad, un momento de indecisión, un momento de intranquilidad, pero quiero decirte que tienes que seguir pagando el precio, pases por donde pases. Te meta al Señor por donde te quiera meter. Si estás por el valle de la sombra y de la muerte, pídele al Señor ayuda, porque el Señor
dice que su vara y su callado infundirán aliento. Y si estás pasando por aquel momento alegre y contento en el cual todo te va bien, sigue dándole gracias al Señor por la situación que tienes, porque verdaderamente sabéis que en esta tierra todo es momentáneo, tanto el momento bueno como el momento malo, y todo va a pasar. Así que permanece fiel en la palabra del Señor, sigue comprometiéndote con el Señor y con su obra, con todo lo que el Señor ha dictaminado para ti. Y aunque se levanten 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, sigue confiando en el Señor, porque Él es el único que es valedor para tu vida, porque Él es el único que ha pagado por ti. El hombre no puede darte nada, el mundo no puede darte nada, todo lo que rodea no puede darte nada, pero el Señor tiene algo preparado para ti, que en el momento de tu indecisión y en el momento de tu intranquilidad tiene una palabra siempre de aliento para ti, tiene siempre ese refrigerio que trae a los corazones cansados, tiene esa palabra de aliento cuando estás triste. Adáptate al Señor, haz que el reino de los cielos cada día venga a nuestra vida. Ten un encuentro personal cada día con el Señor. Se trata de ir muriendo cada día, porque cada día nuestra carne que es débil se levanta y quiere hacer que te hundas y que no sigas en los caminos del Señor. Pero quiero decirte en esta tarde, y ya termino, paga el precio, que no te importe nada ni nadie, solamente en darle la gloria, la honra al Señor, que no te importe lo que digan o lo que puedan pensar de ti, porque verdaderamente nuestra opinión va y viene. Lo que verdaderamente importa es lo que Dios pueda opinar de ti. Y si tú continúas en la línea y decides aceptarle al Señor con lo bueno y con lo malo que venga a tu vida, seguir en los caminos que el Señor ha marcado para tu vida, verdaderamente vas a ser un hijo y una hija de Dios agradecido a su persona, y verdaderamente no hay nada ni nadie que se pueda levantar en contra de ti, porque aunque se levante, el Señor es tu valedor y es el que te va a justificar. Hasta aquí va a ser lo que el Señor ponía en mi corazón.